Vamos a continuar con el punto número 9, o sea, la novena exhortación del apóstol Pablo a Timoteo, donde le dice que debe evitar profana y vanas palabrería. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 19, 2:19, y ahí encontramos este texto. Y dice: apártate de toda charlatanería profana y vacía, que solo conducen a que la gente caiga en la impiedad. Qué tremendo versículo. Pablo le está diciendo a Timoteo que no se enriede en las palabrerías o charlatanerías, porque esas son vacías, o sea, no tienen nada, sino que solamente conducen a la impiedad. Esto estuvimos hablando algo la semana pasada, donde Pablo le aconsejaba en el versículo 14 también al respecto de esto. Al respecto de esto también le decía: y esas vanas palabrerías, impedir lo vano, lo inútil, lo que no tiene sentido, porque a veces el diablo nos entretiene en cosas que no tienen sentido, y buscar también el sentido a cosas que a veces ni siquiera Dios no nos reveló, y entramos en conflicto y perdemos el objetivo final, perdemos el objetivo. Aquí el apóstol Pablo dice profanar, profana. Esa palabra es bebeló. Primariamente quiere decir cruzar el umbral. Se pisotea, eso es lo que quiere decir la vana. Es traspasar los límites y pisotear. Y lo tremendo es que es pisotear la verdad. Pisotear la verdad. Entonces, y eso, el pisotear la verdad, va a terminar conduciendo a todo tipo de impiedad. De todo tipo de impiedad. Y esa palabra profana aparece en dos versículos, tanto en Mateo 12:5, como la palabra en Hechos 24, versículo 6. Vamos a leer ese texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, en el versículo 6. 24:6. Dice así el escritor de los Hechos de los Apóstoles, dice: intentó también profanar el templo, y prendiéndole quiso juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces allí también es la acusación que hacen. Entonces intentó, la acusación que hicieron con respecto a Pablo, lo acusaban, y dice que intentó también profanar el templo. O sea, esto es un ejemplo de la palabra profanar, porque se usa para varios sentidos, pero en este sentido que lo estamos mirando es cuando Pablo le está diciendo: cuidado, no profane. No entre, no pases los límites, porque esto no tiene ningún sentido, ningún sentido. Ahora, esa palabra profanar, son cosas totalmente impuras, que lo único que hace es lo que vamos a ver en el sentido del texto, que es lo que hace. Pero ya vamos a entrar en los resultados. Vamos a mirar por lo menos 5 resultados que trae esto, 5 consecuencias. Entonces Pablo le está diciendo: Timoteo, no entre en esas cosas. Todos los que servimos a Dios no tenemos que entrar en esos conflictos que no tienen sentido. ¿Y qué es esa cosas profanas? Esas cosas profanas son palabrerías. Y la palabrería son quenofonia,
charlas, palabrería vana, que viene de keno, vacío, fone, sonido. Es un vacío de sonido, no da un sonido correcto. Eso quiere decir, esa palabra profana, eso es profanar, no tiene ningún sentido. Es un ruido sin ninguna nota, no dice absolutamente nada, no tiene ningún sentido. Sino que ocurre, esas profanas y vacías solo conducen a toda la impiedad, al caer que caen las personas. Y volvemos por favor a segunda de Timoteo, allí en segunda de Timoteo, allí en el capítulo 2, y vamos a mirar lo que el apóstol Pablo le está diciendo en el contexto. En el contexto Pablo le dice: evita profana y vana palabrería, porque conducirá más y más a la impiedad. Y acá vienen las consecuencias. Primera consecuencia, está en el versículo 16, evita profana, vana palabrería, porque conduce más y más, primero, impiedad. Y ya vamos a ver esta palabra. Segundo, y sus palabrerías carcomen como gangrena. Y allí coloca el ejemplo pasado. ¿Quiénes son? Himeneo y Fileto, que se desviaron. Ahí está el problema. Él termina desviándose de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y cuál es el resultado? El otro resultado: termina trastornando la fe de algunos. Entonces esto es lo que hace esos debates. ¿Qué es lo que trae? No traen edificación, traen solamente ruina, conflictos, desviarnos de la verdad. Y eso es una advertencia. Ustedes noten una cosa, que en el versículo 15, el 15, le dice: preséntate aprobado, que usas bien la palabra de verdad. Pero en el 16, en el 17 y en el 18, él toma 3 versículos para decirle: no entre en cosas que no te corresponden, porque las consecuencias son fatales. Entonces Pablo le pone las dos caras. Uno, usa la palabra, edifica en la palabra, exhorta en la palabra, usa bien la palabra. Ahora, no te meta en lo que no tiene que ver con la palabra. No discuta, no traiga profanas palabrerías, porque esas traen consecuencia. Y en el versículo 18 dice que se desviaron de la verdad. Termina desviando totalmente de la verdad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de todas estas cosas? ¿En qué termina entonces? Termina en la impiedad. Es una palabra compuesta, que quiere decir contra, la piedad, impiedad. La piedad siempre se refiere a todo cristiano devoto, consagrado, que sirve a Dios. Pero las palabrerías, las discusiones, las peleas es y es contra. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en esas cosas que no tienen sentido, ¿a dónde nos lleva? A la impiedad. Pero cuando nosotros transmitimos la palabra, nos lleva a la piedad. Entonces no nos desvían de la piedad, no nos llevan a un estado de impiedad, sino nos llevan a un estado de impiedad. Y esa palabra impiedad es un sinónimo de la palabra pecado. Y pecado, la impiedad. Porque la palabra pecado son varias palabras que se usan en la Biblia. La palabra pecado, pero también la palabra impiedad. Varios términos que se usan en la Biblia. Entonces, ¿a dónde lleva a la persona? Al pecado.
Y Dios me libre de ser una persona de tropiezo que termine llevando a una persona a que practique el pecado porque no pudieron entender la palabra. Por eso evita todas esas palabras que no tienen ningún sentido. Y Pablo le va a exhortar varias veces y va a mencionar varios detalles. En 1 Timoteo también vuelve a exhortarle sobre este tema. Inclusive dice en cosas que tienen que ver con genealogías. Genealogía que ni siquiera ellos entienden. Porque los judíos, ellos practicaban mucho la numerología. Y en la numerología contaban los años, los meses, el significado del nombre, cuánto valor de letra, de número. Y todo eso lo iba interpretando de tal manera que le terminaba diciendo: va a ser tu futuro así porque tu nombre es así, tu genealogía es así. Entonces Pablo le exhorta: no entre en esas cosas, no tienen ningún sentido, no tienen ningún sentido, ningún valor para la salvación. Entonces, ¿a dónde me lleva? A la impiedad, a la impiedad. ¿Y qué me dice luego en el versículo 17? Mire lo que dice en el versículo 17. Porque su palabra, toda esa palabra que no tiene sentido, carcome como gangrena. Está diciendo, se extiende esa enfermedad y va lentamente carcomiendo. Es una enfermedad que abarca todo el cuerpo. Entonces Pablo le está diciendo: no haga esto, no cometa ese error, no lo cometa, porque trae un gran problema y no solamente contamina a la persona, sino que también contamina al cuerpo. Lo va a contaminar y lo contamina como gangrena. ¿Qué más? ¿Qué más está diciendo el apóstol Pablo? Dice: carcome como gangrena, y va a colocar el ejemplo cuando Moisés luchó para sacar al pueblo de Israel, como Himeneo y Fileto, y que ellos estaban enseñando. Y ahí está el problema. El problema es que ellos estaban enseñando una doctrina errónea. No dice qué doctrina, o sea, menciona una doctrina, pero lógicamente que esto era una cantidad de doctrina, pero hace mención de una doctrina. Por eso dice que se desviaron de la verdad. ¿Y de qué se desviaron? Se desviaron diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Ahora paramos un poco acá. En el tiempo pasado había lucha con falsas doctrinas. En el tiempo pasado había lucha con filosofías antibíblicas. En el pasado había una lucha con la verdad y la mentira. Y hoy en el presente continúa siendo el mismo problema. Hoy en el presente continuamos con ese mismo problema. Y inclusive esto que son Himeneo y Fileto, estos se desviaron de la verdad. Para un poquito acá. Se desviaron, quiere decir que abandonaron la verdad. Algún día estuvieron en la verdad. Esto no solo escucharon, acá dice se desviaron, quiere decir que un día estaban en la verdad. Estaban en la verdad y se desviaron, abandonaron la verdad. La abandonaron, y le hace mención y en qué se desviaron, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Hermano, déjenme darle un ejemplo. No sé si es el mejor ejemplo, no, probablemente no, pero las doctrinas bíblicas fundamentales, esenciales del cristianismo, es como un rompecabezas.
donde cada pieza va en su lugar. Y cuando cada pieza va en su lugar, nos da el panorama claro, concreto. Lo podemos entender, entendemos el mensaje, entendemos la imagen de ese rompecabezas. Pero cuando distorsionamos una de las piezas y la ubicamos en el lugar incorrecto, tenemos que forzar todas las otras piezas y no nos da una imagen correcta. Y en este caso, nos hace mención de una doctrina, una sola doctrina. Y esa única doctrina es el arrebatamiento. Entonces, si esto ya había ocurrido, entonces se va distorsionando todas las otras doctrinas. Todas las otras doctrinas. ¿Por qué? Porque si el arrebatamiento ya había acontecido, aparecería el anticristo, el gobierno del anticristo. Y si ya se produjo el arrebatamiento, los salvos están en la gloria, en el juicio de Cristo, recibiendo la recompensa. Entonces Pablo se quedó. Pablo no fue salvo. El arrebatamiento ya aconteció y Pablo se quedó. Entonces ahí viene una distorsión tremenda. Entonces Pablo se quedó, toda la iglesia se quedó, o sea, la iglesia de aquel entonces se quedó si ya hubo una resurrección. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos serán arrebatados. Entonces, si ya fue, entonces todo esto ya aconteció. O aparecerá el anticristo, la iglesia se fue con el Señor, entonces se distorsiona todo. Es lo que yo le decía, lo del rompecabezas. Entonces se distorsiona y tenemos que forzar un montón de cosas y terminar creyendo que Pablo se quedó. Entonces ahí nos encontramos ante un gran problema. Por eso tenemos que ubicar el arrebatamiento en el lugar correcto, el anticristo en el lugar correcto, todas las cosas en su debido lugar. Entonces esto nos causa un gran problema. En el versículo, bien, en el versículo 21, quiero ir al versículo 21, saltamos un poco, y dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué? De esa falsa doctrina, de esa falsa enseñanza. Por eso le advierte muchísimo Pablo a Timoteo: cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con la falsa enseñanza, cuidado con aquellas palabras que no tienen sentido. Pablo le dice a Timoteo: cuídate, cuídate, cuídate. Entonces, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra, para toda buena obra. ¿Qué tengo que hacer? Limpiarme. Y quiero dejarles 5 cosas aquí. Este versículo 21 me habla de 5 cosas. Si Timoteo se limpiaba de esto, él iba a tener 5 resultados si él abandonaba todas esas cosas. En primer lugar, se limpia de todas las cosas. Entonces es una persona limpia, purificada, santificada. Primera cosa, es una persona limpia. En segundo lugar, luego de pasar de ser una persona limpia, va a ser un instrumento. Va a ser un instrumento para Dios. Un instrumento útil para Dios. Pero primero hay que santificarse. Primero hay que abandonar la mentira. Hay que abandonar el error. Y eso cuesta mucho para aquellos que se criaron en esas iglesias, en esos lugares donde le enseñaron la mentira, el error, la falsedad. Le cuesta mucho. Pero si se limpia de esas cosas, 1, 2, en el versículo 21 estamos, será un instrumento
para honra, para honra, para la gloria de Dios. 3. Dice en el versículo 21, será una persona santificada. Santificada. Y la palabra santificado, ya lo expliqué, pero quiero volverlo a explicar. Tiene el concepto de 3 ideas principales. 3 ideas principales. Primero, es separado, separación del pecado. Una persona santificada se separa del pecado. Yo convivo, usted convive con personas inconversas, personas que no están en Cristo. Pero yo no practico el pecado, estoy santificado y muestro que soy diferente. Eso es la santificación. Una vida diferente, una vida limpia, una vida íntegra, una vida donde no me contamino. Pero en segundo lugar, la santificación no es solamente separación, sino recibir la imagen de quien me separó. O sea, yo dejo la imagen del mundo y recibo la imagen celestial, la imagen de Dios. Tengo la imagen del Señor. Y en tercer lugar, el tercer significado de la palabra santificado, santo. Estoy separado para el servicio de Dios, para el servir a aquel que me separó. Entonces, esa palabra santificado tiene 3 conceptos: separarme del pecado, recibir la imagen del que me separó y servir a aquel que me separó. Esto es una verdadera santificación. Y si queremos ver un ejemplo, lo podemos ver en Moisés. Moisés se separa del pueblo y se va al monte para encontrar con Dios. Hay una separación entre él y el pueblo. Luego, cuando él desciende, tiene la imagen del que lo separó. Tiene esa imagen, refleja la imagen del que lo separó. Y en tercer lugar, él fue llamado para un propósito, para que le sirva. Entonces, cuando descendió, él empezó a construir el tabernáculo, a servirle a Dios, servir. Entonces, esas 3 cosas estaban en Moisés: la separación, la imagen y el servicio. Esas 3 cosas estaban en este gran hombre llamado Moisés. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo esta misma idea. Será un instrumento de honra, santificado. Santificado. Y la otra palabra que va a usar en este versículo 21. Útil al Señor. Va a ser un instrumento útil, no inútil, sino útil. Dios va a usarlo. Él va a ser útil al Señor. Y esto es lo que Pablo le va a aconsejar, le va a decir también a Timoteo cuando termina este capítulo 3, cuando le dice que toda la escritura es inspirada, es útil. Y ahí menciona para qué es útil las escrituras. Y en el versículo siguiente, en el versículo 17 del capítulo 3, el hombre de Dios está preparado para toda buena obra. Y es justamente lo que Pablo le va a decir a Timoteo en la última parte de este versículo 21. En la última parte de este versículo 21, que quiere decir dispuesto para toda buena obra. Lo repite en el versículo 17 del capítulo 3. Aquel que se instruye en la palabra es una persona útil en la palabra de Dios y es útil para Dios. Paramos un momento acá y reflexionamos con lo que estamos viendo. Estamos viendo que el apóstol Pablo hace una exhortación. Es una exhortación. Y en esa exhortación que el apóstol Pablo le está haciendo a Timoteo, dejas toda esa herejía, dejas todas esas discusiones vanas. No te metas, porque termina siendo una piedra de tropiezo lo que te escuchan. Vas a ser una piedra de tropiezo. No discuta, no te meta en esto.
sino por lo contrario, prepárate en la palabra de Dios. Entonces, cuando te prepara, vuelvo a repetir lo que dice el versículo 21. Dice que es una persona limpia, es un instrumento, es santificado, es útil y es un instrumento para toda buena obra. Hay 5 resultados, 5 consecuentes resultados de darle oído a la palabra de Dios. Ahora, si nosotros nos dedicaríamos a la palabra, nos dedicaríamos a orar seriamente, a consagrarnos seriamente, a entregarnos seriamente, hasta el máximo, porque Dios nos pide lo máximo, donde yo me derramo, mi alma se derrama, mi alma se quiebra, se quebranta mi alma. Entonces muere mi ego, muere mi orgullo, muere mis pensamientos, muere mis ideas, muere todo lo que no le agrada a Dios, porque mi alma es la que impide que Dios obre. Mi alma es la que debe estar sujeta al Espíritu. El Espíritu es como la simiente, la vida de la simiente está dentro. Mi alma, esa cáscara dura, cuando se quiebra esa cáscara dura, sale el Espíritu. Entonces cuando sale el Espíritu de Dios, fluye, como dijo Jesús en el último día de la fiesta: el que cree en mí, venga a mí, beba, porque de su interior correrán ríos de agua. Desde adentro, de lo profundo, sale ese río. ¿Y qué pasa con mi alma? Mi alma se sujeta. Pero uno de los graves problemas de la iglesia hoy en día, que muchas veces en la iglesia actuamos según nuestra alma. ¿Y qué es según nuestra alma? Según lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos lo mejor. Pero no es eso. Eso tiene que estar muerto, tiene que estar bajo el gobierno del Espíritu, no de mi alma, del Espíritu. Ahora, explicar esto no se puede explicar ni en 10 clases, porque es tremendamente profundo, pero es la experiencia que tenemos que tener para que la vida de Dios salga. Y cuando sale la vida de Dios, mi alma está sujeta al Espíritu, no tengo por qué enojarme, no tengo por qué devolver mal por mal. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Si realmente estoy muerto, no tengo por qué vengarme, no tengo por qué pelear, no tengo por qué discutir, no tengo por qué irme a la iglesia, no tengo por qué pelear, nada. ¿Por qué? Porque mi alma está muerta. ¿Y quién es el que vive? El Espíritu. Es allí donde se produce esa transformación que lamentablemente a muchos nos lleva muchos años. Primero llegar a entender esto, comprender lo que es vivir en el alma y lo que es vivir en el Espíritu. ¿Y por qué peleamos? Porque mi alma está viva, está gobernando mis pensamientos, mis emociones, todo lo que yo creo, lo que pienso. Entonces no está muerta, no está subyugada al Espíritu, no ha sido quebrada. Entonces no sale ese perfume, esa fragancia, como aquella mujer que rompió el vaso de alabastro. El vaso no tenía valor, lo que tenía valor es lo que estaba dentro. Yo soy el vaso y no tengo valor, lo que tiene valor es lo que está dentro, es el Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Y entonces cuando mi hombre exterior, mi alma muere, entonces sale el perfume. Pero mientras tanto mi alma está viva, está encerrado ese perfume dentro. Pero después que quiebra mi alma, ahí sale la vida, la plenitud, la presencia, la gloria, toda la hermosura del cielo. Pero para eso debemos estar quebrados. Y es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Timoteo, no te entretengan esas cosas, no vivas en esto. Tú tienes que ser un instrumento útil,
tú tienes que ser una persona de bendición, tienes que santificarte. Todo esto, ¿sabe quiénes lo experimentan? Lo experimentan los que están realmente quebrantados, y no un día, sino día tras día en la presencia de Dios, derramándose en oración y muchas veces en lágrimas ante la presencia del Señor. Entonces le pide esto. Ahora, entramos en la 10ª exhortación. Y seguimos ahí en la página 8 de sus apuntes, en la 10ª exhortación. Ya prácticamente vamos encaminándonos para el fin de estos consejos de Pablo, pero anticipadamente ya lo invito para la próxima materia, donde vamos a ver las exhortaciones de Pablo, pero en 1 Timoteo. Entonces hemos visto en este capítulo 2 de 2 Timoteo la exhortación de Pablo a Timoteo. Pero ahora vamos a ver las exhortaciones de Pablo en 1 Timoteo. Entonces Pablo tenía una gran preocupación, una grandísima preocupación por su hijo espiritual, por Timoteo. Por eso le exhortó tanto, o sea, en la primera carta como en la segunda carta. Y después, si Dios nos permite, llegaremos a la última materia y ver quién es Timoteo, las características de este sucesor de Pablo. Y puedo decir, según mi concepto, es uno de los más grandes después de Pablo en todo el Nuevo Testamento, Timoteo. Pero vamos a ir a la 10ª exhortación. Y la 10ª exhortación en la página 8 dice: huye de las pasiones. Huye. Quiero que veamos este versículo. En el versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Y ahora le va a exhortar para la otra contraposición y le dice: sigue. Entonces, una es huye y la otra sigue. Tiene que huir de lo malo y tiene que seguir lo bueno. Tiene que huir de lo pecaminoso, pero debe seguir lo que es correcto, lo que es justo. Huir, ahí en la página usted tiene lo que significa huir afuera, escaparse, alejarse, abandonarlo, todo esto. La Biblia nos manda que escapemos de varias cosas, Pero aquí Pablo le está especificando un detalle y le dice: huye también de las pasiones. Pasiones. Esa palabra pasiones es patema. Puede traducirse sufrimiento, emoción pasiva, se traduce como pasión. Pero la pasión se puede traducir negativamente o positivamente. Para la obra de Dios yo tengo que tener pasión. Ahora, para el pecado tengo que evitarlo. No tengo que tener pasión para el pecado. Entonces es una cosa positiva, pero a su vez también es negativa. Entonces por eso debo mantenerme dentro de la posición correcta. Pero también nos exhorta Pablo aquí que debemos huir de las pasiones y de las pasiones pecaminosas, pasiones que no es cobardía. José huyó de la tentación, de la provocación, del pecado, huyó. Y aquel que huye del pecado no es cobarde, es valiente. Es valiente y realmente está santificado para servir al Señor. Entonces le dice: huye de todo esto. Porque si tú eres atrapado por esto, recuerda, Timoteo, que vas a arruinar tu ministerio y que va a estar involucrado tu cuerpo, va a estar involucrado tu alma y va a estar involucrado tu espíritu. Y tú vas a ser un esclavo del pecado. Huye. No
te acerques, no te dejes atrapar ni esclavizar, sino huye. Tienes que huir del pecado. Y eso luego lo vamos a ver más detalladamente en 1 Timoteo capítulo 6. Pero Pablo le dice ahora, sigue. ¿Y qué es lo que debe seguir? Mire lo que dice. Primero, la justicia. 1. Usted pueden ir anotando porque yo no lo detallé en los materiales, pero acá da un detalle. Sigue la justicia. 2. Luego de seguir la justicia, la fe. 3. El amor. 4. La paz con los que de corazón limpio, invocan al Señor. Y vamos a incluirlo como un tópico más. Entonces Pablo le dice, sigue. Ahora, estas cosas son las que están delante mío. Yo tengo que seguirla. Estas son las que van a dar la dirección de mi vida. Pero quiero entrar ahora, acá en la página 9 simplemente he colocado una pequeña definición de cada una de estas cosas. Una pequeña definición. La justicia. La justicia, en primer lugar, es una doctrina de Dios. Luego es algo que Dios espera de mí. Pero también la justicia es correctamente dar a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres, en el buen sentido. Darle a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es el hombre. La fe es ser fiel y una persona digna de confianza. Yo tengo que mantener mi fe para ser una persona digna de confianza. La tercera, amor, buscar lo mejor para mi prójimo. Buscar lo mejor. Y Dios quiera que en esta vida podamos llegar a ese tópico. Es tan difícil llegar al tópico fraternal, donde yo tenga que amar a mi hermano, cueste lo que cueste. La paz, esa es la relación perfecta. Es la relación donde estamos allí en comunión. La paz. ¿Con qué? Con los de limpio corazón. Porque los de limpio corazón son los que tienen estas cosas. Pero déjeme detenerme por lo menos en dos de ellas. En dos características de estas. Dos. Aquí el apóstol Pablo le dice, tienes que seguir. Y nunca abandone. Estos deben ser tu guía. Así como la estrella dirigió a los magos para donde estaba Jesús, esto sea nuestra estrella que nos ilumine para seguir el camino correcto y no caer jamás. Si nosotros seguimos estas 5 cosas, les aseguro, usted nunca va a caer, nunca va a fallar, nunca va a ser un cristiano derrotado. Dios va a dirigirle. Pero quiero comenzar con la primera. Y la primera es la justicia. Voy a tratar de explicarle en pocas palabras y hacerlo objetivamente la justicia. La justicia es una obra directamente de Dios, porque Dios es justo. Y cuando Cristo murió en el Calvario, cuando Cristo muere en el Calvario, Dios está haciendo justicia. Dios está haciendo justicia. Entonces, cuando yo voy al Calvario, yo miro la justicia de Dios en Cristo. Y cuando yo miro el Calvario, el beneficio que yo tengo es la misericordia. Entonces, en el pacto que Dios hace en el Calvario, hay 2 personas involucradas, Cristo y yo.
Cristo y usted. Pero Cristo paga la justicia de Dios, pero yo recibo la misericordia de Dios. Entonces, en todos los pactos que Dios hace en el Antiguo Testamento, mirando hacia el gran pacto que es Cristo, entonces lo que yo estoy viendo es la justicia de Dios, la justicia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando yo llego al libro de Romanos y al libro de Gálatas, Pablo va a dedicar mucho tiempo para hablar sobre la justicia de Dios, la gran justicia de Dios. Mire si es tan importante para el apóstol Pablo como para los cristianos la justicia, que abarca capítulo 3 de Romanos, versículo 21, 3:21, hasta el 5:21 sobre la justicia. 3:21 a 5:21 de Romanos habla sobre la justicia. Pero él se va a dedicar varios temas sobre la justicia. O sea, la justicia imputada en Cristo, la justicia libertadora en nosotros y el resultado consecuente de la justicia en nuestra vida. Y el resultado consecuente de la justicia de Dios en nuestra vida comienza en el capítulo 5. Y en el capítulo 5, ya en los primeros versículos, ya me menciona los beneficios que tengo. Y usted va a encontrar básicamente 10 consecuencias de la justicia de Dios a nuestro favor. La justicia que Dios realiza y me favorece benéficamente. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, sigue la justicia, porque la justicia de Dios te trae beneficio. No entren en esas tonterías de discutir, de pelear. La justicia, ella sea tu guía, porque la justicia de Dios no me imputa de pecado, me libra de la condenación del pecado. ¿Y cuál es el primer resultado de la justicia de Dios? ¿Cuál es el primer resultado? Y el primer resultado lo encontramos en el capítulo 5, versículo 1. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Noten que acá, en el versículo que yo les he leído, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La paz es el resultado de la justicia de Dios. Entonces, el primer resultado de la justicia de Dios es una relación con Dios. Entonces me relaciona con Dios. Mientras tanto que las discusiones y las peleas me separan de Dios y de mis hermanos. Pero la justicia de Dios me acerca. Entonces me trae paz. Qué cosa, ¿no? Qué cosa tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra paz en el griego, y para un judío la palabra paz es la mayor bendición que un cristiano o que un judío, quien quiera que fuere, pueda tener. La paz es lo mayor, lo más grande, porque cuando tienes paz, tienes la bendición en todas tus áreas, en tu interior, en tu alma, en tu familia, en tu salud, en tu economía, en todo. Cuando tiene la paz, tiene toda la bendición de Dios. Por eso algunos traducen la palabra paz como completo. Quiere decir que estoy completo en todo, no necesito nada, tengo la paz de Dios, tengo todo. Entonces la primer cosa que me bendice, me trae el beneficio, la justicia, es paz. Y no solamente esto, sino que en el versículo 2, el apóstol de Romanos 5, ¿no? Romanos 5, en el versículo 2 dice, por quien también, es como diciendo, hay algo más. También hay algo más. ¿Hay una restauración de relación? Sí, bien.
¿Te da paz? Sí. ¿Pero qué? Pero también, ¿qué me ocurre? Tengo entrada por la fe. Ahora se usa la fe. Tanto en el versículo 1 como en el versículo 2 se usa el término fe. Y cuando yo voy al texto, allí en 2 de Timoteo, cuando Pablo le dice sigue, le está mencionando la justicia, la paz y la fe. ¿Y qué menciona Pablo aquí? La justicia, la paz y la fe. Los tres términos va a usar Pablo como una doctrina fundamental. ¿Y qué es la doctrina donde Dios pactó en el Calvario? Ese es el pacto de Dios. ¿Y qué dice en el versículo 2? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes. Tenemos esa entrada. Y esa palabra entrada implica llegar al lugar donde no teníamos posibilidad. Pero quien nos permitió que pudiéramos entrar, nos lleva adentro, es Cristo. Por medio de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y sigue diciendo el versículo 2, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Ahora enumeremos los resultados que tenemos solo en el versículo 1 y versículo 2. Una restauración de relación con Dios. Se restaura la relación por causa de la justicia. ¿Qué tenemos? Paz. ¿Qué más tenemos en el versículo 2? En el versículo 2 tenemos entrada. ¿Por medio de qué tenemos entrada? Por medio de la fe. ¿A qué? A la gracia. ¿Y cuál es el resultado? Nos mantiene firme. ¿Y qué más? ¿Qué otro resultado tenemos? Nos gloriamos. Tenemos esa alegría, ese júbilo, esa gloria en la esperanza. Y puede usted seguir haciendo ese mismo análisis que yo hice en el versículo 1 y versículo 2. Siga los versículos, continúe. Y usted se va a encontrar con una gran cantidad, pero una gran cantidad de beneficio de seguir la justicia. De seguir esa justicia que Dios nos concede en Cristo Jesús. Por alguna razón. Pablo le dice a Timoteo, sigue, sigue, esto sea tu guía, tu guía. Bien, y la otra cosa que quería dejarle, porque quería dejarles dos palabras, y la otra palabra es paz. Paz, la paz. Se da cuenta que cuando Pablo saluda, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Siempre usa esos términos cuando saluda y escribe una carta, gracia y paz. La palabra gracia es griega y la palabra paz es hebrea. Entonces le da un saludo tanto griego como hebraico. Y en ese saludo, el amor infinito y merecedor, recibimos la gracia. Pero en ese amor infinito y maravilloso nos da esa paz como resultado y podemos disfrutarlo. Pablo es uno de los que más usan ese término, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. En cierto sentido ya le mostré el significado, qué significa esa paz. Esa paz que nos hace completo. Pero no solamente que nos hace completo. Yo quiero dejarle algunos conceptos sobre la paz. La paz la puedo tener en medio de gran tormenta. No quiere decir que para tener la paz yo no tengo que tener problemas. La paz la puedo tener en medio de los problemas. La paz la puedo disfrutar en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Es una experiencia que trasciende el concepto y la inteligencia humana, pero es una experiencia verdaderamente espiritual, la paz. Entonces, la paz no importa la situación, yo puedo mantener esa paz. En segundo lugar, yo tengo una paz especial y tengo la paz de Cristo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces yo tengo una paz celestial, no una paz terrenal, porque a veces confundimos la emoción con la paz.
pero no es emoción, porque nuestras emociones tienen que estar muertas. Tiene que ser una paz espiritual, la que Cristo nos da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces quiere decir que puedo mantenerme en paz y tener la paz del Señor. Y en tercer lugar, la paz es que va a guardar mi corazón, va a guardar mis pensamientos. Eso lo dice Filipenses capítulo 4, del versículo 4 en adelante, que la paz de Dios guarde nuestros corazones. Es como el protector, es el que vigila nuestro corazón, es el que guarda. Entonces la paz del Señor guarda nuestros corazones. Guarda nuestros corazones. Entonces ahí tenemos el tercer significado de la palabra paz. Estar guardado en la paz de Dios. Puede estar cayendo bombas a nuestro alrededor, pero si tenemos la paz del Señor, no tengo por qué desesperarme. Tengo esa confianza y esa seguridad que el Señor me da. Pero para esto tiene que estar muerto mi ego. Tiene que estar muerto mi orgullo. Tiene que estar muerto mis pensamientos. Tengo que morir a mi alma. Y tengo que tener una fluida, perfecta comunión con el Señor. De otra manera, voy a estar intranquilo, nervioso, desesperado, preocupado. Esto es porque todavía mi alma está viva. Mi alma todavía no murió. Tengo que estar muerto para que Dios realmente me dé esa vida, esa gloriosa vida que solamente el Señor me puede conceder. Podamos disfrutar de esa paz que el Señor nos concede en Cristo Jesús y en el pacto del Calvario. Porque el resultado del pacto del Calvario, la primera experiencia, es paz. Y quiero dejarle la última cosa, el último concepto de la paz. Y el último concepto es la paz del perdón de mis pecados en mi conciencia. En mi conciencia. Ustedes saben que hay básicamente 4 estados de conciencia. No 4 conciencias, sino 4 estados de conciencia. La conciencia limpia, la conciencia manchada, la conciencia corrompida y la conciencia cauterizada. Para cada una de estas hay un texto. Entonces, los 3 últimos es la denigración, corrompida, y de ahí viene una tras otra hasta terminar cayendo a la cauterizada, manchada, corrompida y cauterizada. Pero la primera de todas es la conciencia limpia. Y cuando tengo la conciencia limpia, puedo dormir en paz, puedo vivir en paz, puedo tener la presencia de Dios dentro mío. Entonces, esa es la paz que Dios me da. Cuando la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados, tengo una conciencia limpia. Que Dios nos dé esa gracia que Pablo le estaba dando ese consejo a Timoteo, y que podamos tomarlo muy, pero muy seriamente, de que hay cosas que debo seguir y deben ser mi objetivo continuamente. No hay otro objetivo, continuar siguiendo esas cosas para poder tener esa vida victoriosa. Que Dios te bendiga, que Dios te dé gracia, Dios te ayude, y Dios mediante el próximo martes finalizamos con esta materia.